Hola amigos y amigas, que estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, para este día tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los mayas y sobre todo los mayas de Copán, que es el caso que nos gusta, nos interesa, que es el caso de Honduras. Y para este día tenemos a invitada especial a una amiga y colega, a la doctora en historia, Anarela Vélez. ¿Cómo está, Anarela? Pues encantada de estar aquí platicando de un tema que me apasiona. Así es, y el tema, realmente este tema es apasionante, los mayas, y más que todo lo bonito es que lo tenemos aquí en Honduras, nuestro país, y pues tenemos básicamente el lugar conocido como Copán, ¿no? Copán es una ciudad maya por excelencia, es una ciudad con muchas características artísticas, bueno, incluso los antiguos le decían la Atenas del Nuevo Mundo, y también es una ciudad maya que tiene elementos muy, pero muy particulares, que no lo tiene el mundo maya, doctora. Así es, y me llama muchísimo la atención acerca de lo que acaba de decir, porque se la consideraba la Atenas del mundo maya. Creo que eso lo dijo Silvanus Murley. Exacto, exacto. Y cuéntenos por qué. Bueno, realmente, ya que somos historiadores, nos interesa mucho lo que son los antecedentes históricos de lo que es Copán. Sí, vamos a iniciar hablando desde los primeros momentos de Copán, doctora. Incluso, según datos históricos, según nuestras fuentes históricas y documentos coloniales, el primer momento que se habla de Copán es en el año de 1576, en el cual Diego García de Palacio le manda una carta al rey Felipe II, donde dice que encuentra un lugar conocido que le llama Copán, una ciudad maya, ¿no? Pero tenemos aquí una imagen, más que todo, de la cosmovisión maya, cómo los mayas miraban el cosmos, es decir, aquí tenemos una imagen, básicamente, aquí está justamente, mire doctora, queríamos mostrarle, es como los mayas ven el mundo, es decir, en la parte central hay una pirámide, al lado izquierdo, derecho, hay un color negro al lado izquierdo, al lado derecho hay un color rojo, eso simbolizan los puntos cardinales. El este es el color rojo, el oeste el color negro, el norte el color sur, el norte es el color blanco y el amarillo es lo que es el sur. Entonces, ellos también para cada punto cardinal tenían un color. Y en la parte superior, que ustedes pueden observar ahí, unos personajes, aparece ahí la luna, el sol nocturno, el sol diurno, etc. Y en la parte de abajo, en la inferior, es lo que ellos llaman el inframundo o el Xibalbá. Entonces ahí miramos básicamente los tres mundos de los mayas, que es el mundo celestial en la parte de arriba, vemos ese círculo, semicírculo, el mundo presente, que es donde aparecen los colores, donde están los puntos cardinales, y el mundo o el inframundo, donde el mundo de los muertos, que es en la parte de abajo. Entonces, los mayas de Copán, los mayas de Palenque, los mayas de todo el mundo maya, realmente así miraban, era su cosmovisión, la forma de ver el cosmos. Y el caso de Copán pasa igual, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que los españoles se van dando cuenta después de lo importante. Aquí vemos en la imagen, básicamente muestra aquí el color amarillo, que es el punto cardinal, que es el sur, y más abajo ahí miramos dos personajes que están jugando el juego de pelota. El juego de pelota se juega en el Xibalbá o en el inframundo, y por eso para los mayas este juego que representa pues un juego entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, se juega en el Xibalbá o en el inframundo, lo que se conoce es una tradición judio-cristiana como el infierno, ¿no? Que para ellos cuando alguien moría, primero iba al Xibalbá y luego después iba al cielo. Entonces, esa es una forma interesante de ver la vida de parte de los mayas. Y como lo comentábamos, ¿no? Copán, la ciudad de Copán, tenía esos mismos elementos, tenía que ver mucho con la cosmovisión maya. Exacto, y además es una historia interesantísima, esto de cómo juega Ixbalanque con su gemelo, perdón, Unampu. Y ahora se sabe que Ixbalanque era un personaje femenino, ¿verdad? Y que Unampu, su gemelo, era masculino. Y ahora se están haciendo estas otras versiones de las cuales vamos a hablar al final. Así es. Pero qué linda esta representación de Así la es. cosmovisión de los mayas. Sí, así es. Me encantó la representación de la diosa de la luna, es mi favorita. De Qué hecho, linda. era una de las diosas más queridas, más adoradas. Realmente, pues la luna realmente para los mayas es el sol nocturno. Sí. El mismo sol
Nada más que es como la parte femenina del Sol. El Sol pues se le considera masculino y la Luna femenina, pero siempre están juntos y es interesante. El Sol sale por el este y se esconde por el oeste. Y la Luna, igual, la Luna sale por el este y se esconde por el oeste. O sea, por donde el Sol sale, también sale la Luna y van como en ese camino, van juntos, ¿no? Sí. Y bueno, comentamos de que estos mayas, igual aquí en Copán, la historia de Copán es interesante porque realmente nos muestra lo artístico de la zona, ¿no? En Copán, a Copán se le considera la acrópolis de Copán. Es decir, ¿por qué? Porque hay una serie de esculturas, incluso en la antigüedad les decían que si comparábamos a Copán con otra ciudad, pues Copán se le consideraba como la París de las ciudades mayas, ¿verdad? Porque realmente el trabajo escultórico es interesante. Podemos verlo aquí en esta imagen, doctora, del famoso jaguar, ¿verdad? Ay, sí. Sí, es de los animales hermoso. míticos de los mayas, donde aquí se representa el jaguar, pues prácticamente el jaguar está danzando, exactamente. Y lograr, por ejemplo, una escultura en mosaico, en ese tipo de movimientos. Simbología. Exactamente, entonces usted se puede observar para ellos la importancia que tenía el jaguar. Habían diferentes animales que para ellos eran muy importantes. En el caso del jaguar, que era el que acompañaba al rey cuando moría en el Chivalbá. Así es. Y es que no nos debe de extrañar si es que el jaguar es un ser maravilloso de la naturaleza, ¿no? De una belleza exquisita y de un dominio de la selva casi absoluto. Es como el que domina, el que impera la selva, ¿no? Entonces, los mayas creo yo que no se equivocaron al considerarlo un ser especial en su mitología, ¿no? Y lo encontramos que es parte de muchas de las historias mitológicas de nuestros ancestros mayas. Yo me considero una descendiente maya. Claro. Orgullosísima, además. Pues incluso con el jaguar en algunas excavaciones se han encontrado en los restos funerarios algunos colmillos de jaguar, ¿no? Algunos huesos de jaguar, y eso nos dice mucho que este animal, por ejemplo, este felino, que es nocturno, tiene la característica de que sus huesos son tan resistentes que incluso pueden atravesar la coraza de la caparazón de una tortuga, ¿verdad? Entonces ellos lo miran realmente. Hubo incluso un rey en Copán que cuando fue la toma de posesión de su gobierno, él sacrificó 16 jaguares, uno en honor a cada rey. Entonces lo que hacían, ellos pensaban que cuando lo hacían ese tipo de sacrificio, se estaban pasando como los atributos de ese jaguar, ¿no? Entonces para ellos fue este felino fue muy importante en su cosmovisión, en la parte de la adoración de diferentes animales. Así es. Y también les ayudaba a tener una relación particular con la naturaleza, ¿no? Exactamente, ese contacto. Por ejemplo, otro animal importante, doctora, podemos ver acá básicamente es la guacamaya, ¿no? La guacamaya es esa ave mítica, esa ave real, pues según la mitología maya, pues la guacamaya volaba obviamente hacia el cielo, traía el mensaje de los dioses y se lo comunicaba al rey. Pero lo interesante es que la guacamaya, cuando traía ese mensaje de los dioses, se posaba en unas ramas de un árbol de ceiba, el árbol sagrado de los mayas. Entonces vemos toda esa conexión de la naturaleza, ¿no? Y transmitía el mensaje mediante las ramas y el tronco simbolizaba para los mayas la vida presente, que más adelante vamos a mostrar una imagen de una ceiba. Pero estos colores eran pero muy utilizados por los mayas en sus construcciones, en sus pinturas, en su cerámica. Básicamente lo que son los colores primarios. Y también tiene los colores de los puntos cardinales. Si usted ve, tiene el rojo, el amarillo, el azul y el blanco. Entonces esta ave es elegida por muchas razones, por su belleza, pero también porque nos conecta con esa cosmovisión de la que hemos venido hablando. Es un dato interesante y de hecho llama la atención y son prácticamente colores primarias que se reconocen, ¿no? Así es. Por ejemplo, la guacamaya, si ustedes observan, por sus ojos tiene completamente blanco. Pues según la mitología maya, en la antigüedad se cuenta que los dioses gemelos, cuando vivían allá en la historia del Popol Vuh, cuenta que la guacamaya se sentía como bien orgullosa porque cuando ella pasaba irradiaba luz. Y resulta que lo que irradiaba esa luz era que tenía justamente en su ojo,
tenía una pieza de oro. Entonces dice que se sentía orgullosa. Entonces los dioses gemelos dijeron que pues como que ella estaba tan orgullosa que se estaba aprovechando. Entonces una vez en la noche cuenta la historia que la durmieron y le quitaron esa parte Ese aro ese aro de luz oro. que era oro, y por eso las guacamayas tienen blanco esta parte de acá, según la mitología. Es interesante, Sí, ¿no? La había mitología. que ponerle en su lugar, Exactamente. que no anduviera de pedante y prepotente. Exactamente. Entonces es estudiar la mitología maya mediante lo que es el Popol Vuh es algo que uno aprende mucho, ¿no? La forma de ver la vida de los mayas, ¿no? Incluso cómo lo explican en forma tan sencilla, en forma tan agradable, tan digerible, que hace que nos sintamos realmente orgullosos, como usted mismo lo decía, ¿no? Usted se siente parte de esta cultura, ¿no? Ay, sí, yo me siento muy orgullosa de mis ancestros y mis ancestras mayas porque, bueno, yo creo que en la ciudad maya de Copán, como lo hemos estado diciendo y vamos a seguir hablando, encontramos como una concentración de un gusto por la belleza que penosamente hemos perdido bastante, pero que está ahí y que debemos de rescatarlo cada vez con más energía. De eso. Y hay otra cosa, doctora, que los mayas, para ellos era fundamental, el tiempo, el control del tiempo, ¿no? Sí. Y de hecho los mayas tuvieron 3 calendarios, y estos calendarios, unos eran agrícolas, otros eran civiles, otros religiosos, pero que tenían como esa obsesión de controlar el tiempo, ¿no? Y claro, porque el tiempo tiene que ver con los dioses y hay una conexión con los astros. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen lo que se conoce como el cargador del tiempo, ¿no? Que literalmente ellos cargaban el tiempo, ¿no? O sea, lo controlaban. Y aquí este es el símbolo, ¿verdad? El calendario, el Solkin, que se le conoce en los mayas, donde tiene que ver más que todo con eventos de tipo agrario. Es del que dura 260 días y que más o menos es el tiempo aproximado de gestación de un ser humano en el vientre de una madre. Entonces realmente ellos todo, como lo comentamos, lo conectaban con la naturaleza, ¿no? Y en Copán, por ejemplo, igual se mantiene ese uso de los 3 calendarios, como decía, el Solkin, el calendario de 260 días, el solar y el religioso, que bueno, que acabó el 21 de diciembre del 2012, que eso duraba 5.125 años. Sí. Entonces realmente la obsesión por el tiempo de los mayas fue permanente. Sí, fue una conciencia de la importancia de tener ese dominio, ¿no? del cálculo del tiempo, porque en esa misma medida pues podían ellos dominar la agricultura y manejar sus ritos también, ¿verdad? Ya que la agricultura, la reproducción de la vida, estaba tan vinculada con los ritos. Bueno, y seguimos nosotros igual con el tiempo, queremos controlar el tiempo, vamos a hacer una breve pausa y esperamos que no nos cambies, que estés siempre con tu programa. ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema interesante, los mayas de Copán. No nos cambien, ya regresamos. Bueno, continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Nosotros vemos la historia de forma diferente aquí en Suyapa TV Educativa, un tema interesante sobre los mayas y básicamente los mayas de Copán y su arqueología. Pues tengo invitada a la doctora Anarela Vélez, que nos está comentando cosas interesantes también en relación a los mayas. Los mayas nos han dado ese legado, el legado pues, de sus calendarios, de sus costumbres, el uso del arte. Bueno, realmente es todo un legado astronómico, ¿no? Muy importante. Y realmente los mayas, doctora, en el caso de Honduras, que están acá prácticamente de Copán Ruinas a la ciudad a la frontera con Guatemala hay 12 kilómetros. Tuvimos la suerte que en Honduras llegaron aquí los mayas. Y recordemos también que los mayas como tal, pues como controlaban el tiempo, lo hemos comentado anteriormente, aquí tenemos una imagen de más o menos cómo ellos hacían concordar esos 3 calendarios, porque no es que eran separados, había cohesión, unión entre los 3, ¿no? Y cómo ellos manejaron ese tiempo. Pues y lo hemos comentado que también en Copán hicieron lo mismo. Y Copán, que es esa muestra, esa pieza, esa es como, alguien decía por ahí que del mundo maya Copán es como la cereza del pastel. Así es, o
o la gema de la corona. O la gema de la corona, exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso pues es motivo de orgullo para nosotros los hondureños. Se le considera a Copán Patrimonio de la Humanidad a partir de 1980, exactamente, por la UNESCO. Honduras hasta 1982, ¿verdad? La declaró Patrimonio de la Humanidad. Pero bueno, ya sabemos que a Copán le pertenece a Honduras y al mundo, y eso es un motivo de orgullo, una forma de dar a conocer lo bello de este país. Entonces aquí miramos en la imagen, como les comentaba, del calendario, esa fusión del Solkin, el Had, que se le conoce, ¿verdad? Y el otro, que el calendario de la cuenta larga. Entonces son la unión de tres calendarios que es una forma de llevar el tiempo, ¿no? O sea, para los mayas tenían esa obsesión por el tiempo. Y lo interesante de esto es que a través de ese tiempo lograron esas grandes construcciones como las que podemos observar hoy día en la ciudad maya de Copán. Exactamente. Cada una de estas edificaciones maravillosas que conocemos hoy, que no se conoce todo, sino que una parte muy mínima realmente de lo que fue la ciudad maya de Copán, y ya esto que sabemos de ellos nos habla de su grandiosidad. Así es. Y hablando de algo grande, doctora Narela, aquí tenemos una pequeña muestra de un árbol que se le conoce como el árbol de ceiba. Es el árbol sagrado de los mayas. Ay, sí. Así es. Y aquí vemos el tronco simboliza la vida terrestre. Las raíces simbolizan el inframundo. Y observe usted, el grosor de este árbol está en Copán Ruinas, este árbol, y observemos las ramas que simbolizan el cielo, o sea, el mundo celestial. Las ramas del mundo celestial, el tronco la vida presente y las raíces el inframundo. Entonces aquí lo vemos completo, ¿no? Y vemos el tamaño, la majestuosidad de este árbol de ceiba. Y algo también interesante, doctora, es que este árbol cuando está joven aparece como que tuviera en la parte central como un abdomen muy inflamado, como una mujer embarazada, cuando está el árbol joven. Sí. Ya cuando empieza a crecer, ya se mira la majestuosidad. Este árbol tiene aproximadamente unos 4 siglos de estar, porque ya las raíces, el árbol se alimenta directamente del río, las raíces van directamente al río. Y ese es el árbol sagrado de los mayas, que lo vemos también en todo el mundo maya, ¿no? Además, es hermoso ese árbol. Tenemos algunos ceibos aquí en Tegucigalpa. Así es. Si la gente los quiere ver, está por el Guanacaste, hay uno que habla de la belleza de así este es, árbol. así es, la majestuosidad del tiempo. Luego los mayas tenían una costumbre, aquí miramos una imagen de una cripta. Pues los mayas enterraban a los muertos en su casa. Y esa es una de las cosas que a los españoles les daba como terror, ¿va? Porque ellos estaban acostumbrados a cementerios. Los mayas no tenían cementerios. Si usted observa acá, en esta tumba en Copán, pues las tumbas eran recicladas, porque se encontraban en las excavaciones a 5 o 6 personas, porque el sentido de ellos era que el espíritu de sus ancestros estuviera con ellos. Y cuando iban a tomar una decisión importante, llamaban al espíritu de sus ancestros. Sí, efectivamente, pero yo solamente una pequeña cosita, que cuando los españoles vinieron todavía ponían los cuerpos de sus familiares en sitios cercanos a sus viviendas. Los cementerios los crean en el siglo XIX. Así es, así es. Y entonces, cuando vinieron y vieron estas tumbas, es que eran completamente diferentes a las de ellos. A las de ellos, sí. ¿Verdad? Porque ellos no tenían esos ritos maravillosos de nuestros ancestros, ¿verdad? Así es. Entonces, el hecho de hablar de cementerios mayas, básicamente son cementerios en sus casas, ¿no? Así es. Cerca de sus casas, y se mantenía esa tradición. Aquí tenemos también una imagen. Copán fue gobernado por 16 reyes, una dinastía que fue la más permanente, más constante en todo el mundo maya, una dinastía que duró 400 años, lo que los mayas llaman el periodo de Umbactún. Entonces, el fundador de esta dinastía se llamaba, bueno, vamos a decir el nombre completo, Kinich Ahau Yaxcumó, largo, ¿no? Y que quiere decir algo así como, una traducción literal sería el Señor del Sol, el nuevo Quetzalhuacamayo. Kinich, aquí lo tenemos, ¿no? Qué hermoso. Estaba en el Templo Margarita, que está abajo de Rosalila, en Copán, y aquí miramos la combinación el Quetzal con el guacamayo, porque realmente el Kinich Ahau quiere decir Kinich, quiere decir sol, Ahau Señor, el Señor del Sol, Yax nuevo, Ku Quetzal y Mo guacamayo. Entonces sería Kinich Ahau Yaxcumó, el nuevo Quetzal guacamayo. Entonces aquí miramos la guara roja y el quetzal entrelazados.
Y esta imagen era la que estaba justamente en la tumba de este primer rey que inició la dinastía real de Copán. Y aquí vemos esa gama de colores, ¿no? Y de la boca de la guacamaya y quetzal sale el dios del sol. Qué representaciones más exquisitas. Y hablan de la complejidad de la cultura de los mayas, ¿no? Definitivamente. Entonces ahí observamos que incluso ahí vemos que sale un personaje y representa lo que es el sol. Entonces esa dinastía fue una dinastía, doctora Anabela, sin precedentes en el mundo maya, la más permanente. Copán es lo que es gracias a esa permanencia en esa dinastía real de Copán. Así es. Y cuando hablamos de dinastía nos estamos refiriendo, doctora, básicamente en Copán, ¿a qué? A familias, ¿no? Que van a estar sucediéndose en el poder y van a ir, además de sucederse en el poder, transmitiéndose una a otras todos los legados de sus antepasados. Entonces Yaxcucmo inicia una dinastía en ese lugar. De eso vamos a hablar. Exactamente, así es. Ahora. Y eso es lo importante, esa permanencia, o sea, una dinastía de 400 años. Miramos aquí el mundo maya. Básicamente vemos el punto de Copán, ¿verdad? Prácticamente Copán está pero muy cerca de Guatemala. Guatemala es el mundo maya realmente completo, ¿no? Es por excelencia, por así decirlo. En Honduras tenemos, de suerte, tenemos el caso de Copán, ahí en el occidente de Honduras, ¿no? Que es lo mejor de lo mejor. Exactamente, ¿no? Y es igual también hay en El Salvador, pero Honduras tiene esa exquisitez que es el caso de Copán. Entonces Copán no es una isla, no es un pueblo, no es un sitio arqueológico aislado. Copán se desarrolló en el periodo clásico, lo que más o menos sería como el 250 al 900 después de Cristo. Y muchas de esas ciudades que vemos en el mapa se desarrollaron básicamente para esa época. La época del periodo clásico, los mayas, es la época de oro de los mayas, ¿no? Realmente es la época en la cual se empiezan a construir grandes pirámides, se empiezan a hacer esas escalinatas, se empiezan a hacer los caminos. Realmente es la época de mucha gloria de los mayas en general. Así es. Gran esplendor, ¿no? Exactamente. Digamos que es como son los siglos de oro de nuestros ancestros, ¿no? Sí, y tuvimos la suerte que Copán es parte de ese periodo, de ¿verdad? nuestro territorio actual, y debemos de tomar más conciencia de eso. Y es ver a Copán desde esa óptica, como decía, ver bajo esa dinastía, como usted lo comentaba, hubieron reyes importantes de Copán. Incluso hubo un rey conocido como Humo Jaguar. Este rey estuvo en el poder 67 años. Y este rey era el papá de un rey que conocemos como 18 Conejo, que estuvo en el poder 42 años. Entonces, entre el padre y el hijo hicieron 109 años de poder. De gobierno. Así es. Aquí tenemos esta otra imagen, ¿no?, de todo lo que es el centro cívico ceremonial de Copán. Exactamente. Y es la parte más elaborada, ¿no? Durante los gobiernos del 13º y del 14º, Exactamente. el gobernante, podemos ver que es donde se alcanzó mayor precisión en la escultura, en las representaciones de estos mismos personajes, pero también de cómo adhirieron la escultura a su arquitectura. Exactamente, así es. Entonces, hablando de arquitectura, doctora, tenemos acá en la Plaza Occidental en Copán, este es lo que se le conoce como el Templo 11. Lo interesante de ese templo, que también tiene que ver con cuestiones de los tres mundos. La parte de abajo marca lo que es, aquí lo tenemos, el Chivalbá. Al subir las gradas, en el segundo nivel tenemos lo que es el mundo presente, y justamente en la parte superior tenemos lo que es el mundo celestial. Entonces, en este edificio lo hizo el último rey de Copán, conocido como Yazpac o Yazpasac, o Sol Naciente, Nuevo Día, Madrugada, donde él, pues prácticamente, esta es una zona para uso privado, ¿no? Lo que se llama la Acrópolis en Copán. O sea, ahí él tenía sus encuentros con sus deidades y después le pasaba el mensaje a la nobleza. Y justamente él fue el que hizo la última versión de este edificio. Porque recordemos que los mayas construían sobre construcción. Ellos respetaban mucho el espacio, lo que llaman la geografía sacra, ¿no?
no podían construir en otro sector porque estaban rompiendo con el orden cósmico. Cuando construían, construían viendo lo poco lo que son las estrellas y lo reflejaban en la Tierra. Entonces, por eso vemos que en Copán, y bueno, en todo el mundo maya, observamos que hay una construcción sobre construcción. En Copán, por ejemplo, nosotros vamos a la última versión de la ciudad de Copán, ¿verdad? Cuando vamos. Así es. Y me pareció haber visto en esa parte de este edificio la representación de los dioses más interesantes para ellos, ¿verdad? Así es, ahí está el dios It, que es el dios del viento, uno de los dioses más temidos de los mayas. Y acá, doctora, tenemos uno de los edificios más grandes en Copán. Hay justamente una estela. Uno se pregunta, ¿qué hace una estela en una zona privada? Bueno, es que realmente los mayas, esa estela estaba dentro de ese edificio. Porque dentro de ese edificio se encuentra el famoso altar Rosalila, ¿no? Que es un altar muy colorido. Y la estela no era para, las estelas son para uso público realmente, ¿no? Que representan a los reyes. Pero los mayas la movieron del lugar y la pusieron en esa ubicación, ¿no? Entonces, este edificio es el más grande que hay en Copán, ¿no? Es un edificio donde se encuentran algunos, pues, como la famosa altar Q, que no sé si nos podía comentar en relación al altar Q. Ay, bueno, ese es interesante porque además desvirtúa unas explicaciones bastante locas que se tenían en el pasado, ¿verdad? Que se creía que representaban a seres extraterrestres, ¿no? Pero hoy en día, gracias al trabajo de historiadores como usted, Arnulfo, como de arqueólogos también, arqueohistoriadores, sabemos que se trata de nuestros gobernantes, ¿verdad? Sabemos que digo nuestros porque yo me considero parte de esa historia, de nuestros antepasados y que representa la figura de los 16 gobernantes de Copán. Y justamente ahí tenemos, en el interior de este edificio, tenemos el famoso Templo Rosalila, que es un templo pintado prácticamente en color rojo y que simboliza toda la iconografía del edificio, simboliza lo que es el sol. O sea, realmente es un edificio muy importante. Y lo interesante, doctora, es que este edificio los mayas no lo destruyeron. La costumbre de ellos era destruir la parte superior de un edificio para construir algo más alto, más grande. Pero claro, este templo tiene que ver con el Quinichajao, lo que los mayas le llamaban el dios del sol, ¿verdad? Entonces los mayas lo momificaron. Hubo ese respeto, ¿no? a sus deidades, que para ellos el sol era muy importante. Así es. Y es de una belleza exquisita, ¿no? Es que creo yo que refleja mejor que ninguna otra edificación el gusto que ellos tenían por la simetría, ¿verdad? Y la precisión en el cálculo, ¿verdad? Matemático, porque una figura es igualita a la otra en los diferentes lados. Bueno, el tema es interesante, amplio, realmente hay diferentes plazas, pero el tiempo, igual como los mayas lo tenían controlado, aquí también está controlado el tiempo. Agradecemos en forma muy especial a la doctora Anarela Vélez, doctora en Historia, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y queremos recordarte que nos escribas a nuestro correo electrónico, ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com para sugerencias y comentarios. Recuerda que estás aquí en Suyapa TV Educativa y esperamos contar con tu presencia en la siguiente. Gracias por vernos.